Nuevamente os saludo, mis hermanos y estimados oyentes, en el nombre del Señor, y deseo que Dios os bendiga. Les invito a mis hermanos, porque sé que son los que me están oyendo, que me acompañen para pedir al Señor su bendición, diciéndole con todo el corazón una vez más: Padre mío, delante de ti vengo, delante de ti, Señor. Estoy delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por este privilegio de poder clamar a ti, para adorarte, para bendecirte, para darte gloria, reconocer tu majestad y tu grandeza, tu terribilidad, mi Dios, pero también para bendecirte por tu amor y por tu misericordia. A darte gracias, Señor, porque has inclinado, Señor Santo, tu mirada de amor y de misericordia sobre tu pueblo. Te pido que nos bendigas a Israel, a tu Hijo, a tu iglesia, tus hijos en tu iglesia. Señor, bendice a los que escucharon. Tú sabes quiénes son y tú conoces la necesidad de cada corazón. Te ruego, Dios mío, que seas tú propicio y dé la bendición a los que escuchan, pues te la estoy pidiendo, que se las impartas, Señor, en el nombre de Jesucristo, a los que crean, Señor, que la reciban conforme su ruego, en ese nombre maravilloso, Jesucristo, mi Señor. Hermanos, una vez más, bendigo al Señor, una vez más, bendigo a mi Dios. Y le doy gracias por su amor y por su misericordia. Quiero aprovechar el tiempo para hablar precisamente sobre el tema que hablaba en el programa anterior con respecto a la higuera que ha reverdecido. Y mencionaba, ¿verdad?, que la clave de lo último está en la ciudad de Jerusalén. Y quiero una vez más traer a consideración una escritura que he leído muchas ocasiones, pero no porque la he leído muchas ocasiones quiere decir que ya pasó de moda, porque de paso se me ha hecho siempre. Es una cosa muy desagradable al considerar que eso es lo que ha pasado con mis hermanos en el pueblo de Dios, que cuando han leído una escritura han pensado que ya, habiéndola leído, ya no tiene caso volverla a leer, pues ya la leyó. La verdad es que la palabra del Señor permanece para siempre. Y mis hermanos que la conocen y que la creen, saben que es la verdad. Generación va, generación viene. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y no importa que tantas veces hayamos leído una escritura, permanece viva, porque el autor de ella es el mismo del cual está dicho que Jesucristo es el mismo. No fue, es y será, sino que es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo mañana, porque para Él no hay tiempo. Y así es su palabra. ¿Cuántas veces he hablado de este texto? Muchas, pero no por eso ha dejado de ser algo que quedó atrás. Antes, por lo contrario, cada día que va pasando se está cumpliendo más claro y más he visto marcado el cumplimiento tremendo de esta profecía en donde dice Dios en Zacarías, profeta Zacarías capítulo 12, he aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todas los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Todos los pueblos, todos los que se la cargaren, serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella.
Al dirá, bueno, ya lo sé. Yo espero que nadie vaya a salir con esa necedad, porque estoy hablándole a mis hermanos que sé, que respetan y tiemblan ante la palabra del Señor. Y sé que ustedes y yo sabemos que esta palabra, esta profecía, está tremenda y está delante de nuestros ojos teniendo un cumplimiento continuo que no se ha detenido. Voy un poquito hacia atrás. Hice historia en el mensaje anterior con respecto a los siglos en que estuvieron esparcidos el pueblo de la tierra, el pueblo de la Biblia, el pueblo judío. Pero también mencioné que en este siglo XX empezaban a regresar y también el establecimiento portentoso del Estado de Israel para estas fechas ya más de 44 años. Entonces, esto ha tenido de venirse cumpliendo un proceso en el cual empezamos con ver que la ciudad de Jerusalén no podía desempeñar el lugar profético que está señalado en esta escritura particular que he leído. ¿Por qué? Porque sencillamente Jerusalén estaba como la viuda o como la mujer abandonada, que el esposo se fue y no volvía. Así está tipificada la tierra. Durante todos esos siglos estaba desértica la tierra, que fluía leche y miel, cuando Dios trajo a Israel a la tierra hace ya 3.500 años pasados. Se había convertido en un desierto, la lluvia se había ausentado, las arboledas se acabaron. Era un desierto, era desértica, era una desolación, pero empezó a regresar el pueblo de la tierra, el pueblo de la Biblia, y empezó la tierra como la esposa que se empieza a alegrar al ver que el esposo vuelve. Oh hermanos, esto no lo entienden los impíos, pero los entendidos lo entienden, porque no es un mensaje elegante ni bonito, sino una verdad tremenda, que tiene que ver con nuestra salvación, porque es precisamente el tiempo en el que está llegando el día de nuestra redención. Ya dije, cuando la higuera ha tenido de brotar y de echar hojas. Nosotros somos la generación que el Señor dijo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas sean cumplidas. Nosotros somos. ¿De cuál generación? ¿Habló de aquella que estaba cuando Él lo dijo? No, no están hechos polvo. Está hablando de la generación que vio la higuera brotar, y esa generación somos nosotros. Y no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan. ¿Y qué cosa? Venga ese día maravilloso de la segunda venida, del regreso del Señor. Pero primero tienen que cumplirse las tremendas y grandes señales. ¿En dónde? En la clave, y la clave es la ciudad de Jerusalén, que dije estaba como un desierto, estaba abandonada, no contaba. ¿Qué tenía el mundo que decir sobre Jerusalén si estaba abandonada? Estaba en manos de los gentiles, como dijo el Señor, pisoteada por los gentiles, hollada de las gentes por 19 siglos. ¿Qué contaba? ¿Hasta cuándo contó? Hasta cuando regresó el pueblo de la Biblia. Aún en el tiempo en que Israel se estableció como una nación, la Jerusalén nueva, moderna, que tuvo de ser originada al principio de este siglo, alrededor de los muros, fuera de los muros, aún esa estaba considerada la parte edificada por los judíos como parte de Jerusalén, pero es la Jerusalén moderna. Pero la Jerusalén antigua, la que está dentro de los muros, en donde está el terreno del templo, en donde está ese lugar simbólico que es el corazón, el ombligo de la tierra, porque Dios mismo lo ha dicho, es el corazón de la tierra. Allí, eso estaba en manos de otros dueños que no eran el dueño legítimo de acuerdo con la palabra de Dios, porque no es mi opinión, es la palabra de Dios la que da razón que la tierra y esa ciudad, los legítimos dueños. Me dispensan los que pensaren de otra manera, pero yo no puedo menos más que decir y sostener lo que dice la palabra de mi Dios. Y los legítimos dueños de esa ciudad y de esa tierra es el pueblo judío, ahora
el pueblo de Israel nuevamente allí. ¿Cuándo empezó la ciudad a tener una resonancia tremenda? De una manera más particular cuando fue recapturada la ciudad antigua en la Guerra Milagrosa de los 6 días en el año de 1967, en el mes de junio. Fue recapturada y en ese mismo tiempo fue reunificada. Las palabras proféticas de un viejo rabino, y digo un viejo rabino porque ahora hemos tenido el privilegio de tratarlo y de conocerlo en lo personal. Y estoy diciendo esto porque Dios me dio el privilegio de que mi propio hijo, el pastor de la iglesia, tuviera de tratarlo en forma personal y quedar aún en la promesa de que al ir a Israel, estar en su lugar, en su hogar y otros hogares más, de quienes allá en esa tierra tenemos la puerta abierta, porque para mí y para los míos, para mis hermanos, Israel no es una cosa extraña. No es una teoría el mensaje que predico, sino que es una realidad de una relación muy estrecha. Y entonces dije, ese viejo, que nada menos que el rabino Shlomo Goren, tocó el shofar, el cuerno del carnero, delante de la pared occidental conocida como la pared de los lamentos, y dio una palabra: hemos regresado a Jerusalén para nunca más volverla a dejar. Palabras proféticas que han tenido ahora una repercusión para este tiempo tremenda, y el cumplimiento de la palabra que he leído: yo pondré a Jerusalén como piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. La clave, insisto, de lo último, y ha habido la primera guerra del 14 al 17 de nuestro siglo, la segunda guerra podemos decir del 39 al 45, la tercera viene y no se va a originar, ya lo sabe todo el mundo, entre las dos superpotencias, porque ya no existe una, se desvaneció. ¿Dónde están las profecías sobre este respecto? ¿No han dicho nada los que decían de esto? ¿Qué pasó? La realidad es que la palabra señala que donde se van a juntar y contra quien se van a juntar las naciones de la tierra es contra Jerusalén, y es precisamente lo que está aconteciendo con el proceso de las pláticas de paz. Ahora, quiero elaborar en una forma rápida, antes de que el tiempo se me termine una vez más, sobre lo último, o sea, que las pláticas de paz es algo en que va caminando lo que principió ya de una forma abierta con la guerra del Golfo, cuando fueron desatados los 4 ángeles ya, que están en la tierra del gran río Éufrates, ya dije que es Irak, y ese proceso del trabajo de los 4 ángeles, reunir todos los ejércitos del mundo en la tierra de la Biblia, que es el Medio Oriente, ese está en proceso. Está en proceso, y las pláticas de paz no son sino solamente un proceso en el cual el tema principal de los enemigos del pueblo de Israel, empezando con el mundo islámico y siguiendo con las demás naciones de la tierra, es deshacerse de Israel, porque la mente de todos, movidos por el anticristo, que es nada menos que Satanás, piensan que deshaciéndose de Israel puede haber paz. Y no olvidemos, está dicho que cuando los hombres digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. ¿Dónde va a iniciarse eso? No en Moscú, no en París, no en Washington, no en ninguna de las grandes capitales del mundo, sino en Jerusalén. Ahí va a explotar. ¿Cuándo? Cuando las naciones que ahorita están respaldando el proceso de paz y respaldando al mundo árabe, a las naciones que están negociando con Israel para disque tener paz, están buscando el negociar sobre la tierra. ¿Para qué? Para no solamente establecer un Estado palestino en lo que es el corazón de Israel, Judea y Samaria, es el corazón de Israel, y el intento es establecer un Estado palestino,
un estado independiente dentro de los intestinos de Israel. Pero no solamente aquí en los dentros, no solamente aquí en los intestinos, que es, dije, Judea. ¿Qué hay ironía? ¿Será correcto decir que no se admiten que los mexicanos vivan en México? ¿Que los colombianos vivan en Colombia? Es un absurdo, pero en cambio el mundo sí hace absurdos con el pueblo judío. Y ahorita la idea es que ya no vayan a vivir más judíos a Judea. ¡Qué absurdo! Pero es la operación del engañador. Y ese proceso de paz, entonces, veamos que trajo o ha estado trayendo la continuación del cumplimiento profético. La guerra del Golfo se verificó. Ya sabemos lo que pasó. De paso señalo, los misiles que fueron lanzados de Irak sobre Tel Aviv no los lanzaron en Jerusalén, sobre Jerusalén, que está más cerca, por la sencilla razón de que Jerusalén no querían destruirla, porque si le tiraban a la moderna, a la que sí quieren destruir, que es la ciudad judía, le podían haber pegado a la antigua, y la antigua los árabes no quieren destruirla, quieren recapturarla, y mejor no le tiraron. La ciudad Jerusalén unida de los 25 últimos años, porque decía en la guerra de los 6 días fue recapturada la ciudad y fue unida también. En estos días celebró Israel la unificación de la ciudad. Por eso mencionaba las palabras del rabino Sholom Goren. Pero entonces ahora la ciudad es dos partes, y esa es la parte que señala el capítulo 14 de este mismo libro de Zacarías, donde habla que una parte de la ciudad irá en cautiverio y la otra no será tomada. ¿Por qué? Porque es lo que se va a cumplir ahora en esa parte, o en la ciudad de Jerusalén, que está convertida en dos ciudades, porque ahorita Jerusalén está desempeñando exactamente el trabajo que ha Dios señalado en la profecía que ya antes he leído. Pero ¿qué ha sucedido? En una forma rápida quiero señalarlo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces, que las elecciones que acaban de pasar, hubo algo que conmovió al pueblo de Israel, al pueblo judío del esparcimiento llamado de la diáspora, y a la nación también. Las elecciones las perdió el partido Likud, que es el partido conservativo de tipo conservativo de la derecha, y también donde tenían una influencia grande los partidos religiosos. Y durante el tiempo en que el partido Likud tuvo el poder, que fue por los últimos 15 años, se promulgó el establecimiento de los asentamientos, o sea, las colonias judías en esa tierra de Judea y Samaria, que está considerada por la opinión pública como terrenos ocupados por Israel. No son terrenos ocupados, es terreno de Israel, pero el mundo no lo reconoce. Entonces, la realidad es que ahí viven 1,5 millones de árabes llamados palestinos. Pero entonces el propósito del partido Likud, con Yitzhak Shamir como primer ministro, habían propuesto seguir introduciendo asentamientos y colonias judías en los terrenos llamados ocupados. ¿Para qué? Para a la hora de negociar ya estuviera una multitud de judíos en esas tierras. Y entonces, cuando perdieron la elección, ganó nuevamente el Partido Laboral, que es el que había estado en el poder desde que el Estado de Israel tuvo de principiar hasta el año de 1977, cuando el Likud ganó las elecciones. Entonces el Partido Laboral es de tipo secular, y entre ellos hay muchos de ellos, de los israelíes, que aún no creen ni en Dios ni en la palabra. Entonces ahora son los que han tomado el poder en estos últimos apenas escasos, unos poquito más de 2 meses. O poco menos. No estoy exacto en el tiempo que estoy hablando. Pero entonces, ¿qué ha sucedido? Había una conmoción tremenda, porque ahora el Partido Laboral ha tenido de tomar un rumbo diferente y ha empezado con el propósito de negociar la tierra, ceder tierra para obtener paz. Cuando perdieron las elecciones, yo pregunté, y otros de mis hermanos preguntaron también, y yo le pedí al Señor que me enseñara, y Dios abrió mi entendimiento para considerar qué es el propósito de Dios, para permitir que las elecciones cambiaran del partido que cree en las promesas de Dios y que no quería soltar la tierra, para que cambiara ahora, y que el partido
que es secular y que no es religioso y que no cree ni en Dios ni en las promesas, tengan ahora el poder y están de acuerdo en negociar la tierra. Entonces el Señor me mostró, lo primero fue, oí que Shamir, al haber perdido las elecciones, confesó que él y el partido Likud tenían el propósito de negociar y matar tiempo por unos 10 años mientras llenaban la tierra de Judea y Samaria de colonias de judíos, de asentamientos judíos. 10 años esperaban negociar y en otras palabras matar tiempo. Pero entonces Dios me mostró que ya no hay suficiente tiempo para que se haga eso por 10 años. Está tremendo esto, ¿por qué? Porque ya dije, estamos viviendo en los últimos segundos, del último minuto, de la última hora, del sexto día de la semana profética de la creación espiritual de Dios, que ya lleva 6,000 años, 1,000 años por día, para terminar ya. Estamos viviendo en este decenio, que es el último decenio del siglo XX, es el último decenio del tiempo de la gracia, y es el último decenio del último día, que es los últimos, el sexto día de 1,000 años. Está tremendo, es el tiempo máximo de la historia y de la profecía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no hay tiempo, ya no había 10 años para que eso sucediera. Y Dios hizo una travesía, lo que se llama en el inglés un shortcut, una travesía. Y eso lo entendí. Pero enseguida también Dios me confirmó cuando escuché, o no, más bien no lo escuché, sino que lo leí y lo tengo recortado y lo he subrayado y lo he reproducido y lo he traducido, aún si alguien desea el escrito en español o en inglés, se lo brindo, en donde ahora el primer ministro Yitzhak Rabin confirmó lo que Dios me había mostrado y dijo, hablando del tiempo, Shamir dijo 10 años, el Señor me mostró que 10 años ya no puede ser, pero entonces ahora Rabin dijo esto, tenemos que cortarnos así, cortarnos de la religión que enseña que que toda la tierra es de Israel. Eso es una cosa tremenda que ha conmovido a los judíos ultraortodoxos, a los creyentes, los ha sacudido en una forma que el pueblo gentil no entiende, porque es algo que no puede caber en ellos. Cortarse Israel de la religión que enseña que toda la tierra de Israel es de ellos. ¿Cómo cortarse si no es asunto solamente de ideas políticas? Es lo que el Dios de la gloria, el Dios de Israel ha dicho. Y cortarse de esa religión, cortarse de las promesas de Dios, cortarse de lo que dice la Biblia. Pero lo dijo. Y luego dijo sus razones. Dijo, porque no tenemos más que, oigan bien, ya no 10 años. Dijo, de 2 a 5 años para negociar la paz. Dijo, ahora debemos de dar tierra, vender tierra por paz, para poder adquirir paz, porque si no hacemos paz dentro de 2 años y poco más, dentro de 5 años, dijo, con la acumulación de los armamentos de destrucción masiva que está habiendo en el Medio Oriente, en todas las naciones árabes, en Irak, en Irán, Saudi Arabia, los Emiratos, y acá Libia, en todas las naciones árabes, dijo, dentro de 5 años Israel va a ser imposible que se defienda como se ha defendido hasta ahorita, y dentro de 5 años no va a poder ya defenderse y vamos a ser borrados del mapa del mundo. Entonces quiero invitarles a mis hermanos que me están escuchando, consideren que esto que está aconteciendo es el propósito de Dios para, recortar el tiempo de las negociaciones. Por eso ahora cambió en las elecciones. ¿Y qué es lo que está viendo? Acelerándose el tiempo y las negociaciones están ya sobre la tierra. Porque mientras negociaban y no llegaban a la clave, que es la ciudad de Jerusalén, la profecía que he leído no se cumplía. Pero ahora las negociaciones se están haciendo rápidas, es cuestión de meses, ha dicho Rabin, es cuestión de meses. Ya dijo, no de años, de meses. Dijo, tenemos que negociar la tierra. Pero cuando negocian la tierra, en la mente de todos está la ciudad de Jerusalén. Los árabes, los palestinos, no solamente quieren la tierra, no solamente un estado, quieren la ciudad de Jerusalén antigua. Y no nomás ellos, sino todos los musulmanes, no nomás los árabes, sino todas las naciones musulmanas del mundo quieren de regreso
otra vez Jerusalén. Recuerden, no nomás los 150 millones de árabes, sino los 800 millones de musulmanes que están por todo el mundo. Quieren de regreso la ciudad de Jerusalén. Cuando se negocie la tierra y se llegue pronto a negociar la ciudad de Jerusalén, ahí se cumplió la palabra. Recuerden, mis hermanos, porque es en Jerusalén donde dice Dios, todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Ahí es cuando los ejércitos del mundo, movidos por los 4 ángeles del río del gran Éufrates, los millones de los ejércitos del mundo se lanzan contra Israel. Pero entonces es cuando se cumple la profecía del 14 aquí también de Zacarías, lo dice: entonces vendrá el Señor. Y es entonces cuando es Jerusalén en tal forma atacada, vendrá el Señor y peleará con aquellas gentes como peleó en el día de la batalla. Dios os bendiga.